Ola, boas tardes. Moitas grazas por asistir a esta xornada do Arquivo Sonoro do Consello do Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, adicada a visibilizar parte dos nosos fondos. Imos comezar coa intervención de María Jesús López Lorenzo. María Jesús xa estivo anteriormente no Consello da Cultura Galega, pero voltamos a convidala porque entendemos que ela é unha profesional fundamental a nivel estatal no eido do patrimonio sonoro. Vou-vos a dar uns breves datos do seu extenso currículo. María Jesús leva 23 anos vencellada á Biblioteca Nacional de España. Dende hai bastantes anos é a xefa de Servizo de Documentos Sonoros e Audiovisuais do Departamento de Música e Audiovisuais da Biblioteca Nacional de España. Ten participado en numerosas xornadas, congresos, tanto nacionais como internacionais. Non vos vou a sacar o listado porque, bueno, podemos cubrir todo o tempo. Impartiu tamén distintos cursos en institucións, en Radio Nacional, Biblioteca Regional de Madrid, etc. Publicou distintos artigos dende a Biblioteca Nacional sobre digitalización, preservación e difusión dos fondos sonoros, moitos deles consultables na web da Biblioteca Nacional de España, e se realmente estades interesados neste tema, vos convido a que os leades porque son francamente imprescindibles. De entre todos estes artigos, quero destacar especialmente un que trata sobre los archivos sonoros inéditos. O título é Los archivos sonoros inéditos, problemas legales e éticos de su difusión, que forma parte da xornada Ética e Propiedade Intelectual, grabaciones de campo inéditas e endomusicológicas, que se celebrou no ano 2018, que foi unha coorganización entre a Biblioteca Regional e a EDOM. Realmente é un artigo, ao meu modo de ver, fantástico e que dá moitas pistas sobre como se debe tratar, sobre todo, o material etnográfico. Despois, ela segue a traballar en proxectos de digitalización, discos de lousa, rolos de pianola, etc., dende o seu posto. Pertence a distintos grupos de traballo, como pode ser o Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico, o Grupo de Conservadores da web da Biblioteca Nacional, tamén do Grupo RAD da Biblioteca Nacional de España. E algo que nos interesa moito resaltar aquí é que é membro da IASA. A IASA é a Asociación Internacional de Archivos Sonoros e Audiovisuales, é unha asociación internacional, como di o seu nome, e é a que marca as directrices de tratamento do material sonoro. Dende o 2016 é coordinadora da Comisión Nacional de Sonoros de AEDOM. AEDOM é a Asociación Española de Documentación Musical. E dende ese posto, como un membro máis, pero sobre todo como posto de coordinadora, ela reparte sabiduría e xenerosidade. Entre todos nós, o Arquivo Sonoro tamén se atopa dentro desta comisión. O título da súa ponencia, como xa podedes ler, é o documento sonoro como fonte primaria de información. María Jesús está hoxe connosco porque pensamos que é a persoa que mellor nos pode describir a importancia das fontes sonoras como valiosa documentación para cualquera tipo de investigación. Entón, benvida e moitas grazas. Moitas grazas. A ver, ¿se oye? Sí. Moitas gracias. La verdad que me da pena no hablar gallego porque soy filla de gallego y entiendo el gallego perfectamente porque se hablaba en casa, pero no lo hablo para mi desgracia, ¿no? Y para mi falta de conocimiento, ¿no? Quiero dar las gracias a Alejo principalmente, a quien no conocía, tiene el gusto de conocer hace escasas horas, y la verdad que ahora que voy a hacer la ponencia me encuentro un poquito más pequeña de la sabiduría que me he dado cuenta que él tiene, ¿no? Los conocimientos que él tiene acerca de los conocimientos de los archivos sonoros. Y la verdad me llena de satisfacción porque una persona que trabaja en la cultura
ponga en valor el patrimonio sonoro es muy, muy importante, es fundamental, ¿no? Es fundamental porque siempre la partitura o los libros de música prevalecen, que tienen que ser, evidentemente, pero las fuentes sonoras tienen mucho que decir, y sobre todo porque son efímeras y porque, como veremos, están en peligro, en riesgo de desaparición si no las digitalizamos, ¿no? Y, bueno, por supuesto, a Cristina, compañera y amiga, tantos años que llevamos trabajando juntas y, bueno, pues todo lo positivo que me ha dicho ella de mí, yo lo puedo decir de ella igualmente. Y, bueno, pues eso, que es un privilegio estar en Santiago y con este buen tiempo, pues no sé cómo están ustedes aquí, ¿no? Bueno, espero que me ajuste al tiempo porque soy bastante dada a irme fuera del tiempo, sobre todo por lo que he preparado para ustedes. Voy a tratar de poner en valor el patrimonio sonoro, como ha dicho Alejo, tanto musical como de palabra hablada, ¿no? Registrado en distintos soportes, que son fuentes de información primaria tanto para musicólogos como historiadores, músicos, antropólogos, etnomusicólogos, etnógrafos y otros investigadores, ¿no? El patrimonio sonoro preserva desde las memorias personales hasta las memorias colectivas de las culturas y de los pueblos. Nos permite escuchar las músicas y las voces de nuestro pasado y conservar nuestras voces y nuestra música para el futuro. Voy a hacer un recorrido por todos los soportes sonoros hasta nuestros días, incluso todo lo que entra ya en la web directamente, que es nativo digital, para que tomemos conciencia de la importancia y lo que supone este patrimonio cultural y, en este caso, sonoro, ¿no? Poner en valor las grabaciones sonoras y musicales de palabra hablada como fuente de información de primer orden en el estudio de nuestra sociedad, de nuestra historia y de nuestra música, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, gracias a los avances tecnológicos que empezaron a hacerlo posible, es el motivo de esta intervención, ¿no? de esta conferencia. La sociedad y el mundo académico y profesional debe tomar conciencia sobre la importancia de este patrimonio sonoro y la necesidad de su preservación. Decía el profesor Víctor Pliego del Conservatorio de Música de Madrid que en sus clases y es verdad, en sus clases de historia de la música usaba constantemente los registros sonoros, ¿no? Cuando hoy empleamos estos recursos en la enseñanza musical, no solo consideramos los ejemplos musicales como la música en sí misma, ¿no? Sino también los intérpretes y los medios técnicos que ponen a nuestra disposición dichos recursos. La tecnología consigue que la educación musical sea significativa y nos permite ejemplificar aquello de lo que hablamos. Resulta, desde luego, conmovedor interpretaciones de músicos ya desaparecidos, en las que podemos advertir su aliento, sus susurros, el roce de sus dedos. Yo hablaba antes de la guitarra, el roce de sus dedos en el piano, de sus uñas sobre el propio instrumento, ¿no? Lo mismo cabe decir de los archivos de la palabra, ¿no? Que conservan las voces de quienes ya no están entre nosotros, ¿no? También es importante que cuando se estrena una obra, no solo la oigan quienes asisten al estreno, sino que tengamos la oportunidad que esa obra de creación quede registrada para que otros puedan acceder a ella y puedan escucharla. Por eso los archiveros, como Cristina y como yo, los documentalistas, actuamos un poco como esos cazadores de sonido, ¿no? Atrapamos los sonidos y rastreamos las huellas que dejan esos recuerdos, ¿no? Por eso la importancia de los archivos sonoros, en tanto que gestionamos los documentos que contienen la música y las voces, los sonidos que han sido grabados por medios tanto mecánicos como veremos, electromagnéticos o digitales en soportes que necesitan un reproductor para ser oídos o escuchados. Por eso es muy importante que esa conservación, ese patrimonio sonoro, sea una lucha contra la muerte, vamos a decir, por sobrevivir en la memoria, ¿no? En la memoria de todos y las generaciones que nos van a suceder, ¿no? Gracias a los intérpretes, a los productores especializados, contamos con grabaciones de música de todas las épocas y ahora también se están editando músicas que nunca se interpretaron, ¿no? Músicas cultas, música antigua que nunca se interpretó, se está ahora registrando, ¿no? Todas estas músicas del último siglo y todos los géneros han quedado registrados. Por lo tanto, el registro sonoro es como eso, como una fotografía del sonido de esa música que queda como petrificada, ¿no? Los documentos sonoros condensan, por lo tanto, tanto la memoria como el legado de la sociedad, ¿no? Dice la UNESCO que es importante resaltar
que los archivos sonoros, su función principal es esa salvaguardia y conservación de los archivos sonoros y su importancia de los contenidos en el desarrollo de la información y del conocimiento en cualquier ámbito, y especialmente en el ámbito de la música. Y los documentos musicales, como decía al principio, no son solo las partituras y los libros de música, que lo son, por supuesto, sino también los registros sonoros, porque forman parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Son una fuente fundamental de información, como vamos a ver a lo largo de toda esta intervención, y una fuente fundamental también para la historia contemporánea y, por supuesto, de la música, ¿no? Porque además reflejan los gustos musicales y estéticos de una sociedad. ¿Y a qué llamamos registro sonoro? Aquí ya, o archivo sonoro. ¿Qué contiene un archivo sonoro? Ahora mismo hay una gran variedad de documentos sonoros y que conservamos en nuestras propias instituciones o nuestras propias fundaciones o nuestros propios archivos, ¿no? Van desde programas de radio, la música, por supuesto, toda la memoria oral, la voz y la música, los sonidos inéditos de la naturaleza, los animales, esto que está ahora tan de moda del arte sonoro, también, paisaje sonoro, los audiolibros, los podcasts, también son archivos sonoros, por supuesto, los sonidos de aplicaciones, de aparatos, por supuesto las grabaciones de etnomusicólogos, como bien sabéis, el archivo del Pobo Galego, para que, bueno, que la quiero mucho, la he visto hoy y, bueno, para mí es un referente también ella, ya lo sabe. Y, por supuesto, los mensajes de voz de WhatsApp y los playlists de música que veremos cómo ahora vamos a poder tenerlos que preservar para el futuro, ¿no? Por lo tanto, la fonoteca o el archivo sonoro es al registro sonoro lo que la biblioteca es a un libro, ¿no? Esa es la importancia, ¿no?, de custodiar estos documentos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña evolución sobre todos los soportes donde se registró primero la música y luego la música y la palabra hablada. Son materiales, como vamos a ver, muy diversos, muy vulnerables. Antes lo hablaba con Alejo, son muy vulnerables. Por eso la importancia de que se queden bien conservados en carpetas, en contenedores con un pH neutro, es decir, que la importancia de la conservación del propio contenedor, no solo del contenido, que lo vamos a extraer a través de la digitalización, sino del propio continente, ¿no? Porque también es una fuente de información muy importante y hay que conservarlos, además. Además, requieren aparatos lectores, reproductores, la gran mayoría, que son muy variados y que están quedando obsoletos porque hay una rápida obsolescencia de la evolución tecnológica que ha ido en un siglo en un cambio geométrico, ¿no?, exponencial, ¿no? Y luego no han despertado, hasta el momento una conciencia de que formaban parte del patrimonio cultural y que debían ser objeto de conservación, con lo cual nos encontramos muchos documentos sonoros que han sido expurgados por instituciones, que han sido tirados, que no se les ha prestado el valor adecuado desde las propias instituciones, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahora, por desgracia, ya no tenemos, el tiempo ha pasado y no podemos recuperarlos, ¿no?, por esa poca conciencia que había de custodia, ¿no? Los soportes sonoros, podemos decir que hay dos grandes bloques, los analógicos y los digitales. Entre los analógicos, como luego veremos, están los discos perforados, los cilindros de cera, rollos de pianola, discos surco grueso, como se llama en general, o disco de 78 revoluciones por minuto, a veces de forma demasiado generalizada, discos de piedra, discos de microsurco, que es el disco de vinilo, cintas magnéticas, casetes, cartuchos en sus variedades y los magnéticos. Y luego están los digitales, que son las cintas DAT, que son los primeros soportes digitales, pero en magnético. Y luego discos compactos, los CD audio, que son los normales, y luego los archivos digitales, las memorias USB, cada vez llegan más, y códigos QR. Ahora ya nos llega simplemente el código QR para que lo descarguemos. Ya no tenemos ni tan siquiera el soporte, es la propia tarjeta con un código QR, que lo que tenemos que proceder es hacer la descarga. Y muchas veces cuando entran por depósito ilegal, como es en nuestro caso, aún no hay que descarga. Entonces, no la jugamos, hay que descargarlos y depositarlos y preservarlos, no solo con todos los metadatos de preservación adecuados para que, para que no sufra el cambio que hace la digitalización, que puede luego afectar en las transformaciones las migraciones a otros nuevos soportes digitales, me refiero. Me gusta mucho parafrasear a Perla Olivia Rodríguez, que es profesora de la UAM de Digitalización y una gran compañera de la IASA, la Internacional de Audio y Vídeo. Perla Olivia, desde la UNAM de México, ella ha trabajado mucho en la conservación y preservación de los documentos sonoros, y ella dice que para el mundo de los archivos sonoros, conocer la evolución de los soportes y los equipos de reproducción constituye un reto,
y una necesidad porque existen miles de documentos sonoros grabados en una amplia diversidad y tipología de soportes sonoros que deben ser conservados. Estos son los soportes que vamos a ir viendo en las cajas de música, los discos perforados Ariosa, Aristón, Aerofón, que me detendré más en ellos, rollos de pianola, cilindros, los soportes analógicos eléctricos como los discos de pizarra y los vinilos, analógicos magnéticos como los hilos magnéticos, cintas abiertas, cartuchos y casetes, y los soportes digitales. Es decir, aquí vemos la enorme variedad de documentos y cómo su custodia, preservación y conservación es diferente dependiendo del tipo de material. Por eso las condiciones de los depósitos donde están conservados deben tener cada uno su propia conservación. Y no es como la documentación en papel, sino que el deterioro de la mala conservación de un documento sonoro lleva a que no tengamos ya ese documento, ¿no? Y lo perdamos, ¿no? Es verdad, nosotros, como decimos, que tenemos en la biblioteca, podemos conservar los cantorales en perfecto estado, y, sin embargo, la cinta de hace 50 años, una cinta de casete, la vamos a poner y ya no funciona. Ese es el gran problema que supone la custodia de este tipo de documentos. También se pueden clasificar por tipo de contenido, que son las grabaciones musicales y las grabaciones de archivo de la palabra o grabaciones no musicales, ¿no? ¿Cuáles son los primeros documentos sonoros? Bueno, para muchos músicos y musicólogos el documento sonoro como tal no aparece hasta el cilindro, pero nos vamos a retrotraer a dónde se empezó a grabar la música. La música se empezó a grabar en las cajas de música, que lo que hacían era intercambiar discos metálicos con lengüetas, el sistema es mecánico, una manivela, el disco rota y lo que hace que esas lengüetas vayan abriéndose con este peine que vemos, bien que cubre entero de 48 notas o bien de 30, que es la diferencia del polifonium y sinfonium, y es la interpretación de las primeras composiciones musicales. Casi todas aparecen en Suiza, evidentemente la industria relojera, y también en Alemania, en torno a Leibniz, ¿no? La ciudad de Leibniz, ¿no? Y luego saltamos a un documento muy importante que son los llamados discos perforados, ¿no? Se llaman discos de música mecánica. ¿Por qué? Porque necesitamos el mecanismo de un órgano pequeñito, que veremos cómo se llama cada uno de ellos, para poder reproducirlos. Pueden ser aristones, que son estos que vemos redondos, de cartón redondo, que ven ustedes redondos. Pueden ser aerofones, que son los de cartón cuadrado, o pueden ser metálicos, que son los ariosa, estos metálicos que vemos en el extremo izquierdo, en el extremo derecho de mi parte, extremo izquierdo de la suya. Son uno de los primeros soportes sonoros comerciales de distribución musical, en los que el sonido está grabado codificado en esas perforaciones. Duran muy poquito, son fragmentos, sobre todo, bueno, pues fragmentos de zarzuelas, valses, himnos nacionales, pequeñas obras pianísticas, porque duran escasamente 3 minutos. Y la música está codificada en las perforaciones del propio disco. Tenemos estos que, como he dicho, de los ariosa, ven aquí el aparato de reproducción, que son metálicos. Tenemos los aristones, que como ustedes ven, de cartón redondos, y los aerofones, que son de cartón cuadrado. No me voy a tener, perdónenme en cada uno, porque si no me tiraría hablando de cada uno de ellos en particular. Nosotros los tenemos digitalizados, la colección que tenemos en la biblioteca, que la adquirimos a través de compra, se digitalizó con un proyecto que ahora ya, claro, ya no es tan novedoso, pero en el año 2013 fue muy novedoso porque vinieron unos ingenieros de sonido y a mi anterior jefe de departamento, José González, y a mí nos propusieron hacer una digitalización a coste cero para llevar a cabo este proyecto y ellos poder presentarlo a la Unión Europea. El proyecto se llamaba Proyectos Marcianos, dentro de los proyectos que ellos nos lo presentaron, ¿no? Lo digitalizaron y les dieron el premio SASI de la Unión Europea. ¿En qué consistió el proyecto? Pues en hacer una fotografía, como ustedes ven aquí, del propio disco y trasladar al sistema binario de la digitalización esas perforaciones en ceros y unos y implementar un software musical, un MIDI musical. Entonces, claro, para muchos músicos, musicólogos, lo hemos estado hablando antes con Alejo, claro, realmente es una digitalización plana, es decir, es un sonido plano, porque no está el organillero interpretando el rollo, o sea, tocando el disco. Pero al fin y al cabo los hemos podido digitalizar, porque se trataba también de no atacar el documento, porque al ser una fotografía no se reproducía el propio documento, entonces se conservaba y no se deterioraba, ¿no? Como les digo, esto fue muy novedoso en aquel momento, hablamos del año 2013, y lo que pueden escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica, vamos a escucharlo ahora, es esta interpretación.
con todas sus, o sea, esta escucha con todos sus defectos, como les digo, que no es solo la interpretación de un organillero tocando una ariosa en un aparato reproductor. Vamos a ver un fragmento de Los ratas de la Gran Vía de Chueca. Vamos a ver, no, vamos a escuchar, disculpen. O podemos escuchar un aerofón con también un fragmento también de la Gran Vía, con la pobre chica, la Jota de la Meregilda. Como ven, efectivamente, oyen el sonido plano, que es se ha digitalizado el disco, trasladando sus espacios, esa codificación musical al sistema binario y a un MIDI musical de organillo, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX aparece una nueva forma de entretenimiento vinculada a la aparición de instrumentos musicales, mecánicos o de reproducción, como vamos a ver luego, que son los fonógrafos, los gramófonos y otros medios de audio. Y uno de los instrumentos mecánicos más populares en aquel momento va a ser la pianola que permitía la difusión de la música y su comercialización a través de un soporte sonoro en papel, donde estaba la música codificada, ¿no? El rollo de pianola. Esa música está, igual que en el disco, codificada en perforaciones, ¿no? La pianola y el aparato reproductor fueron muy populares en las primeras décadas del siglo XX, permitiendo que la música saliera de los teatros y llegara a los salones de recreo, a los cafés y a otros lugares públicos, además de a los hogares europeos y norteamericanos. Incluso en algunos cines, estos instrumentos se utilizaban para enriquecer la proyección muda, como si fuera la banda sonora, ¿no? Es importante señalar que existen dos tipos de rollos de pianola. Por un lado, los rollos transcritos o rollos metronómicos, que llamamos, que son denominados así porque sus matrices originales eran perforaciones hechas por un escribano, después de haber sido marcadas a lápiz siguiendo la partitura original. Es decir, se coge la partitura original y se lleva al papel y se puntea. Luego esos puntos son los que luego se van a hacer las perforaciones y será la matriz que copien otras personas, ¿no? Siguiendo esta matriz hecha original, ¿no? Y además de estos rollos metronómicos, existen los rollos para piano reproductor, concebidos para la escucha pasiva y no para la interpretación, conocidos popularmente bajo el nombre de rollos de artista o artist roll, que eran grabaciones hechas desde un piano preparado para esta tarea. Estos rollos de artista podemos distinguir dos tipos de rollos. Rollos del autor, interpretando el mismo autor su composición, como aquí ven a ustedes a Granados. En la biblioteca tenemos rollos de Granados con interpretaciones de él. Esta fotografía, que es muy conocida, se le ve a Granados cómo está enseñando las correcciones en la pianola, en la interpretación de la pianola, ¿no? Tenemos rollos, como digo, hechos profeso por él. No sé si lo ven aquí, Dan Falenta, by le author, es decir, hechos directamente por él, pero también tenemos rollos realizados por importantes pianistas de la época. En el caso de Falla, tenemos composiciones hechas por Gossenman en 1926, que era un pianista muy importante, también de Albéniz, por Helen León, otra gran pianista de principios del siglo XX, y incluso rollos hechos también por Falla o por Stravinsky. Stravinsky tiene una colección importante de rollos que hizo sobre todo para Pleyela, que fue la marca donde trabajó fundamentalmente en Stravinsky. Hay que decir que los rollos de pianola, por lo menos en la colección que nosotros tenemos y en las colecciones que se han estudiado en muchas otras instituciones que también conservan este tipo de rollos, como es la Biblioteca de Cataluña, el Archivo de la Música Vasca, Eresbil y otras instituciones que conservan rollos de pianola, el canon romántico de Beethoven, Liszt, es el que impera, pero ya empieza el repertorio, un gran repertorio de zarzuela que convive con el canon romántico de la época, y sobre todo son rollos de pianola
El compositor que más rollos de pianola llegó a editar de su música es el gran maestro Guerrero, ¿no?, que utilizó el rollo de pianola como un medio de difusión de su propia música, ¿no? Con lo cual, lo que les decía es que el repertorio clásico convive con los cuplés, los bailables más populares de la época, antes hemos estado hablando también el foxtrot, el one step, tangos, que también fueron producidos en gran parte por los editores de partituras de la época. No sé si saben, pero el aparato reproductor, la pianola, es casi toda la que llega a España, es importada. Sin embargo, el rollo de pianola sí que se empieza a fabricar en España. La primera fábrica de rollos de pianola se sitúa en La Garriga, en Barcelona. La familia Blancafort, en un antiguo balneario, lo adaptan como fábrica y serán allí donde se empiezan a realizar los primeros rollos de pianola con la marca Victoria. También había rollos de pianola en otras fábricas, también en Madrid, en Zaragoza, pero bueno, la primera fue la de La Garriga en Barcelona. Los rollos se han digitalizado con un proyecto que llevamos a cabo con la Universidad Autónoma de Barcelona, con Jordi Roquer. Jordi nos presentó una máquina de control numérico también realizada por el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad de Barcelona y el Centro de Visión de Computador de Barcelona, y fue un proyecto muy novedoso porque se unía en este proyecto digitalización con ingeniería de software, con restauración de los propios soportes originales de los rollos de pianola, que lo hizo mi compañero Luis Crespo de la Biblioteca Nacional, preservación digital y musicología. Pero volvemos al mismo ejemplo que con los con los rollos de piano, perdón, con los discos de cartón, con los ariosa, los aerofones y los aristones, que es una digitalización plana. Porque si ustedes, no sé si se ve clarísimo, no se ve muy claro, lo mismo, lo que se hace es que la máquina lo que hacía era fotografías a medida que el rollo se iba desenrollando, y esas fotografías se juntaban en un solo JPG, que es el formato de difusión, y un TIFF de conservación, y se implementó lo mismo, un software musical, se transcribió la codificación musical de la digitalización con un software musical, y es lo que se puede escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica. Con lo cual, la siguiente estadio debíamos hacer la interpretación del rollo. Todos los armónicos, melódicos, todos los ritmos que aparecen en el rollo y que aparecen, no sé si lo ven, en la fotografía no se ve muy claro, sobre todo suelen ser con unas notas pastel que aparecen a lo largo de todo el rollo. Eso, claro, eso no está codificado, esa interpretación, eso es lo que no aparece en la digitalización, lo que no lleva la digitalización. Con lo cual, es una escucha, pues lo mismo, plana, del rollo de pianola, ¿no? Todas las dinámicas que se puede ver a través del rollo, que es el forte, el mezzoforte, el piano, lo que te van indicando que es lo que va haciendo el pianolista, esa interpretación no está en la digitalización. Esta es la página, si tienen curiosidad, de cómo se hizo toda la digitalización y la restauración de los rollos de pianola. Esta fotografía es de mi compañero Luis Crespo en el depósito nuestro de rollos de pianola. Y vamos a escuchar, por supuesto, la Alborada de Veiga en este rollo de la marca Victoria. Con la escucha ya se entiende lo que está explicando, ¿no? Y vamos a saltar al fonógrafo, ¿no? Al fonógrafo de Edison, que, como les decía, para muchos musicólogos es realmente el verdadero documento sonoro, ¿no? El primer documento sonoro. ¿Por qué? Porque ya no solo se registra la música, sino la palabra hablada, ¿no? ¿Y por qué es el primer documento sonoro y no lo son los demás? Pues porque aquí ya está la interpretación, la ejecución del cantante, del intérprete, en el propio, se escucha cómo se grabó en aquel momento. Mientras que nosotros, cuando escuchamos un rollo de pianola o un disco perforado, lo interpretamos en ese momento. Esa es la gran diferencia para considerarlo sí o no documento sonoro. Pues bien, Edison inventa en 1878 el cilindro, que, como saben, primero era de estaño, luego, bueno, hasta que llegase el cilindro de cera en 1905, y el aparato que lo reproduce es este fonógrafo, que ven aquí a mano derecha, y lo que tiene el cilindro es que es como las casetes, permitía grabar y reproducir.
Para explicarlo de una forma muy sencilla, luego lo vamos a ver, es una grabación acústica, es decir, hay que acercarse a la bocina, que es esta cámara que tiene aquí delante en forma de pico, esa bocina, se acerca al instrumentista o el cantante, el intérprete, y entonces lo que hace, de forma muy sencilla lo explico, emitir, claro, tu voz o tu instrumento musical emite unas ondas sonoras que llegan al diafragma y a una aguja que es la que replica la onda sonora en el propio cilindro. Si cambiamos, un poco sencillos para explicarlo, para que lo entiendan, si cambiamos el sentido del diafragma, él permite la reproducción del cilindro. Este era el gran avance que hizo Edison, que fue mucho, desde luego, fue el gran avance de él y fue un cambio radical. Porque, ¿qué sucede? Que al principio Edison concibe el cilindro como un dictáfono, simplemente, pero él tenía una vena comercial muy fuerte, entonces se da cuenta de la importancia del registro de la música en el cilindro, ¿no? Y lo que permite el cilindro, para muchos investigadores, es la democratización del sonido. Ahora, desde cualquier lugar podemos escuchar la música de todo el mundo, ¿no? Porque el cilindro se puede trasladar, o sea, el aparato reproductor se puede trasladar y se puede llevar a una casa o se puede llevar a un espectáculo musical como estaban ustedes viendo. Es verdad que no estaba el fonógrafo y no estaba accesible a cualquier persona, es decir, tenía un coste importante, pero se llevaba a espectáculos públicos, a casinos, a cafés, como digo aquí, a bailables. Incluso el género chico, los zarzueleros, los compositores de zarzuela, se quedaron fascinados por el cilindro. Aquí vemos a Bretón, a Chapí y a muchos ya escuchando aquella máquina infernal que estaba capturando el sonido, ¿no? La música. Y, de hecho, es el leitmotiv para muchas obras de género chico, entre ellas, bueno, pues, por supuesto, el fonógrafo ambulante de Chapí, ¿no? Y, como decía, cómo se hacía esa grabación acústica, ¿no? He puesto estas dos fotografías que espero que sean ejemplificadoras porque es muy curioso, ¿no? Los músicos y el cantante debían acomodarse lo más juntos posible, muy juntos, en torno a la bocina, ¿no? Para que pudiera registrarlo, ¿no? Los violinistas metían su arco en los campos de los clarinetes o incluso en los ojos de los músicos, ¿no? Un asistente mantenía la mano, lo leo porque es muy curioso cómo lo explican, un asistente mantenía la mano sobre el hombro del intérprete mientras cantaba. Pues si daba una nota muy alta, había que separarlo de la trompa, pero si la daba muy baja, había que empujarle. Esa figura se llama el empujador. Es muy curioso, hay un vídeo de la Library of Congress donde se ve perfectamente cómo se grababan, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no? Los metales, claro, los instrumentos de metal tenían que estar lo más alejados posible. O sea, no la organización de la orquesta no es como la actual, ¿no? Evidentemente, los más alejados eran los instrumentos de trompa y los de viento y madera más cerca del embudo, como dijéramos, ¿no? Y no había posibilidades de una nueva oportunidad, solo se le editaba una vez, entonces había que repetir, con lo cual el cilindro son objetos únicos. O sea, es importantísimo la conservación de los cilindros por las instituciones o por las fundaciones o por los archivos sonoros, porque son grabaciones originales de compositores españoles y de intérpretes españoles de final del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Es una enorme importancia, ¿no? Porque sobre todo se grabó mucho voz y piano y guitarra, porque hay mucho flamenco de guitarra, música instrumental, sobre todo para banda, géneros la zarzuela y la ópera, por supuesto, y música popular, flamenco muchísimo, desde la voz del mochuelo, que tenemos nosotros en la Biblioteca Nacional, las primeras voces del flamenco, Antonio Chacón, José Barea, también música gallega, por supuesto, muñeiras, luego veremos, jotas, zorcicos vascos, es decir, se grabó mucha música tradicional. Luego veremos el porqué. Vamos a escuchar la Alborada de Veiga, hoy la muñeira, pero de Campos, pero está, bueno, van a ver ustedes cómo el ruido de fritura del paso de la aguja se nota muchísimo porque la digitalización que nosotros tenemos es el propio coleccionista, no los hemos digitalizado todavía, es uno de los retos que tenemos propuestos hacer. Muñeira, responsable tenor señor Campos, original de la sonográfica madrileña. Se oye muy poco, quiero traerlo porque justo, pero es que justo los gallegos son los que peor, bueno, gallegos y los vascos son los que peor tenemos digitalizados.
Además de las grabaciones sonoras musicales, muchos cilindros de cera registraron chistes, recitados, fragmentos de teatrales cómicos y dramáticos, chascarrillos, monólogos, que eran muy frecuentes en el teatro de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y, desde luego, es un material importantísimo para los lingüistas. Podemos recordar el viaje de bodas de María Gori y Méndez Pidal, cuando recorren la ruta del Cid de los pueblos de Soria con su fonógrafo y un burro, que quieren grabar, pues van buscando informantes que les canten, informantes que conocieran y transmitieran los romances que conocían, pues, de tradición oral, ¿no? Con lo cual, para los etnógrafos y los musicólogos, el mundo del cilindro les abre una puerta fundamental para esas grabaciones que luego serán transcritas en los cancioneros, ¿no? ¿Dónde se grababan los cilindros? Pues los cilindros comerciales se graban sobre todo en los gabinetes fonográficos, ¿no? La prensa de la época nos habla mucho de los gabinetes fonográficos. Había en Madrid, en Barcelona, en Andorra, en Andorra, perdón, en Valencia, en Granada, en Bilbao. Y en Madrid están situados en la calle Barquillo, que curiosamente es la calle de la tecnología, donde están todas las tiendas de aparatos reproductores y, bueno, de las últimas novedades, sigue estando en la misma calle, y estaban allí porque estaban muy cerca del Teatro de la Zarzuela. Entonces, los intérpretes grababan el cilindro y luego iban a interpretar la obra al teatro, o viceversa, o venían del teatro y grababan el cilindro. Ay, no he puesto, voy a poner esta palabra hablada, discúlpeme que se me... que este es muy curioso, este oye bastante bien, que es Barraca de Feria. Es un cilindro de 1905 en el que un feriante llama que entren a la feria. Es decir, por eso decía lo de la democratización del sonido y de la palabra a través del cilindro, ¿no? Porque el cilindro ya forma parte de la sociedad y cambia la forma de escucha de la sociedad, ¿no? Entren ustedes a ver, señoras y caballeros, la gran colección de ciegas, la mejor que está formada desde la formación del mundo. Entren ustedes a ver, la mayor de las ciegas, la mujer gorda. Este es un curso de español para hablantes de lengua inglesa, es de 1905, editado por Edison, y es muy curioso porque es el primer curso multimedia. Igual que antes estudiábamos el inglés con casetes, con CD audios, con el soporte sonoro y el soporte en papel, pues el primer curso de hablantes de lengua inglesa es este de 1905, que conservamos en nuestra institución. Colecciones importantes que deben ser consultadas si queremos hablar o queremos investigar sobre rollos de pianola, por supuesto la que tenemos en la Biblioteca Nacional, que esta colección estaba en Aragón, procede de una familia de Pedro Aznar, en Barbastro, y se la compramos a un coleccionista, Gabriel Marro, hizo la presentación y el Gobierno de Aragón pagó la digitalización, es una muy buena digitalización, y luego compramos nosotros los cilindros de cera, los fondos de Mariano Gómez Montejano. Esta colección es muy importante porque tenía incluso cilindros, copias privadas, es decir, se utilizaba el cilindro, también se grababa dentro de las casas de una familia como esta, la familia Aznar, una familia acomodada, ¿no?, que grababa a su hijo tocando el violín. Los tenemos, y tenemos incluso cilindros que vemos que se han rasurado y se han regrabado. Se compró un cilindro comercial y se han rasurado y se han regrabado en el ambiente familiar. Dentro de esta colección también está un cilindro muy importante, que es la primera zarzuela Gigantes y Cabezudos, interpretada por el propio coro del Teatro de la Zarzuela, que fue quien la inauguró, quien la cantó, quien la inauguró en el Teatro Real en 1898. También tenemos el cilindro de cera. Otra colección muy importante es la de la Biblioteca de Cataluña, con los fondos de Regordosa Turul, y la de Eresville, del Archivo de la Música Vasca, con los fondos de la familia Ibarra. Y ya saltaríamos al disco plano, al disco de piedra, como lo queramos llamar, o disco de surco ancho, ¿no? Porque se ha denominado de forma muy genérica pizarra, pero la pizarra es uno de los elementos, quizá el que menos tiene, pero por eso color negruzco se le ha llamado así. No me voy a detener mucho en lo de cómo las revoluciones, si son 78 o no son 78, porque hasta 1925, que apareció la grabación eléctrica, no se estandarizó tampoco el sistema de revoluciones
del disco de pizarra. Sí que es importante decir que los discos de pizarra recogen la realidad sociocultural de toda la época y aquí sí que encontramos folclore, diferentes gustos musicales, grabaciones de palabra dada, literatos, políticos. Ya hay casi todas las casas fonográficas y sus sellos editan lo que la sociedad demanda, con lo cual encontramos desde música clásica, flamenco, zarzuela, marchas militares, música popular, música ligera, música alemana, de ópera alemana, perdón, francesa, italiana, en fin, todo tipo de géneros. Y importante decir que hasta los años 40 impera sobre todo la música clásica y la música escénica, tanto zarzuelas como óperas. Y es a partir de los años 40 cuando nos encontramos con temas más populares y norteamericanos y franceses, temas más folclóricos. Importante, ya no, el cilindro de cera es un documento único, como decía, es decir, podía haber varias bocinas, varios fonógrafos grabando a un intérprete, pero al final cada cilindro es único. Pero, sin embargo, ya lo que inventa Berliner es que ya haya una plancha, como las planchas de un libro, que permita hacer sucesivas copias, una matriz que permita hacer sucesivas copias. Esa es la gran revolución que permite el disco de pizarra, ¿no? Con lo cual, muchas matrices viajaban, se hacían aquí y viajaban a Sudamérica. Encontramos muchas zarzuelas que son grabadas en una matriz aquí y que luego se editan con un sello discográfico en España y con otro sello discográfico en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en otros países iberoamericanos, ¿no? Estas matrices son, como ven ustedes, metálicas y es muy curioso porque nosotros en 2015 recibimos un donativo de la Warner Bros. España. La Warner Bros. España había comprado EMI había comprado lo que son las fusiones de las discográficas, EMI había comprado a Hispavox. Hispavox tenía un fondo importantísimo de discos de pizarra y de matrices. Y este fondo es el que tenemos, un fondo importantísimo de matrices que hemos catalogado y que, desde luego, es una fuente de información para los investigadores fundamental, porque yo creo que es única en España e incluso, me atrevería a decir, en muchos países porque no se han conservado. O sea, las discográficas los han expurgado, los han tirado. Y gracias a que, bueno, pues que en esta compra de la Warner, que donó a la biblioteca, tuvo la conciencia como discográfica de que se depositara en un sitio donde se pudiera custodiar y consultar, pues han llegado hasta nosotros, ¿no? También existen discos instantáneos, o sea que además de los discos que tengan la matriz que permita diferentes copias, existen discos instantáneos, es decir, discos de acetato que se grababan directamente en el disco. Son sobre todo producciones de radio, fundamentalmente. Nosotros hemos comprado recientemente a un fondo muy importante de un flamencólogo que en los años 30, 40, invitaba a muchos cantaores a su casa y entonces grababa las actuaciones que hacía en su casa particulares en discos instantáneos y Elías Teres se llamaba y las tenemos registradas en este tipo de soportes. También Torner y Ramón Pérez Vidal, cuando empiezan a registrar en disco de pizarra también los romances, van directamente ya con el micrófono, que es la gran revolución de la música frente a la acústica del disco eléctrico en 1925, y utilizan este tipo de discos también instantáneos o discos eléctricos. ¿Cómo llega la industria discográfica a España? Bueno, en estos años, de los discos de los años 30, años 40, pues las primeras llega a través de la Gramophone Company de Londres, ¿no? Son expediciones que llegan a España, que empiezan a mandar técnicos para que graben la música tradicional a los intérpretes en España. Y entonces la primera expedición llega en 1899, llega a Madrid, la segunda llega en 1900 y llega a Madrid y a Barcelona. Graban sobre todo grabaciones de flamenco fundamentalmente. Ya en Barcelona empieza a haber alguna sardana y demás. Y tenemos que esperar hasta la expedición de 1905, como digo, de la Gramophone Company, para que ya en esa campaña graben la música tradicional en Coruña, la gallega, a través del coro de Aires de Terra de Pontevedra y el Orfeo del Eco de Coruña. Tanto muñeiras como foliadas, alboradas, están registradas en estos discos, ¿no? Realmente la industria discográfica española es casi toda extranjera, es de producción extranjera. Solo podemos decir que se empezó a fabricar en España el disco pues cuando se instala la compañía del gramófono en 1912 en Barcelona y cuando un gran empresario como es Juan Urrieta, en el País Vasco, instala la primera casa discográfica española, genuina española, que es la Casa Columbia, ¿no? Y ya se edita mucho de música popular española, tanto flamenco como música vasca y música catalana. La biblioteca tiene un fondo muy importante que nos llegó durante la época de la Guerra Civil, la gente lo desconoce. El primer decreto que
que obliga a los productores fonográficos a entregar un disco a la Biblioteca Nacional procede de 1938, un decreto del año 38, que es una ordenanza del gobierno franquista. Madrid en aquel momento todavía está en guerra, entonces el Ministerio de Educación Nacional está situado en Vitoria, y allí llegan los discos, los primeros discos de piedra. Y como ven aquí, estas hojas declaratorias que venían con los discos son una fuente para los investigadores fundamental, porque dice declaración que presenta la fábrica de discos Columbia, y leo literalmente, Juan y Urrieta, con sede en San Sebastián, la calle, el número y tal, y dice el número de placa o matriz del disco. Dice el título del disco, el compositor, por supuesto, el intérprete, y luego incluso te habla de la marca y del precio del disco. Este disco costaba en el año 53-56 pesetas, es decir, como vemos, no estaba a disposición de cualquier españolito de a pie. Son documentos muy valiosos y que solamente ciertas personas podían tener acceso a ellos, ¿no? Y también hay discos de archivo de la palabra. El archivo de la palabra, Tomás Novarro Tomás, durante los años 30, 31 y 32, le encarga a Méndez Pidal que registre en disco de pizarra las voces de los intelectuales, personajes más importantes de la época. Entonces, tenemos en este tipo de soportes la voz de Unamuno, de Valle Inclán, de Azorín, de Pío Baroja. También tenemos romances que, por cierto, Torner, que colabora con Tomás Navarro Tomás, graba a dos muchachas sefardíes, que están en la residencia de Muchachitas de Madrid, con 15 años. También están registrados este tipo de soportes, también está en Panocho, también está la jerga madrileña, en otro disco de pizarra, también Bable. Hay también un estudio filológico, que era fundamentalmente lo que les interesaba tanto a Torner como a Méndez Pidal y, por supuesto, a Tomás Navarro Tomás, pero también estas voces, como digo, de intelectuales de la época. Tenemos la voz, ahora que se ha reconocido todo el archivo de Santiago Ramón y Cajal, también está registrada en este tipo de soporte. Y vamos a poner, ya que estamos en Galicia, y su acento gallego, de Ramón de Valle Inclán. Yo recordaba vagamente el palacio de Brandeso, donde había estado de niño con mi madre, y su antiguo jardín y su laberinto que me asustaba y me atraía. Al cabo de los años volvía llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores. El sol poniente dejaba un reflejo dorado en el verde sombrío, casi negro, de los árboles venerables, los cedros y los cipreses que contaban la edad del palacio. El jardín tenía una puerta de arco y labrados en piedra sobre la cornisa 4 escudos con las armas de 4 linajes diferentes. Los linajes del fundador, noble por todos sus abuelos. No, le corto porque si no... Y ahora vamos a escuchar a Conchita Supervía, la gran Conchita Supervía, cantando Adiós Mariquiña, una melodía gallega, como ustedes saben, mejor que yo, de José Castrochane y Manuel Curros Enríquez. Bueno, saltaríamos a la gran revolución del vinilo. El vinilo, ya el material de construcción, el acetato de vinilo, es importantísimo porque ya son casi irrompibles. La verdad que el vinilo hasta hoy en día es el mejor soporte. A pesar de que tenemos los soportes digitales, hoy en día, desde hecho, el revival del vinilo es porque al final, no solamente porque la escucha de un vinilo te permite, bueno, todo lo que perdemos con la digitalización, ¿no? Sino porque además sigue siendo el soporte más estable de momento, como digo. Y ya no gira 78, ya tenemos un estándar que es el de 33 revoluciones y ya tenemos toda la obra. Hasta ahora, por ejemplo, una obra de Bretón, me da igual Luisa Fernanda, cualquier composición de zarzuela, cada disco de pizarra, que tiene una duración máxima de 4 o 6 minutos de duración por ambas caras, no permitía más que fragmentos de las composiciones musicales, del repertorio musical, con lo cual se publicaban en álbumes
toda la obra, toda la zarzuela se publicaba en un álbum con 7, 8 o 9 discos hasta que estuviera completa toda la zarzuela. Mientras que ya el vinilo permite en un solo disco, puedes tener todo el repertorio musical, ¿no? O sea, toda la grabación completa, ¿no? Ya eran de 1 hora o hora y media, y también aparece el single, ¿no? Ese que primero de 4 y 2 canciones, 2 canciones en cada lado o una canción en cada lado, que era como el hit, ¿no? El repertorio más importante del intérprete. No me voy a detener mucho en ello, pero que sí es importante. Bueno, pues he sacado algunos vinilos editados por discográficas gallegas. Las más importantes a nivel nacional eran Belter, Columbia, EMI y Odeón, Hispavox, Mercury, bueno, RCA Española, etcétera, ¿no? Tenemos todo tipo de discos, ya aparecen discos encriptados en libros, como es de esta encíclica del Papa Pío XII, o bien discos flexibles, o también encontramos estas postales sonoras tan bellas, donde el visitante, además de poder conocer la ciudad, se llevaba la música, ¿no? Aquí tenemos al gran maestro Alonso con el Chotis de las Leandras, pues que no sé si ven cómo está el disco aquí, a ver si lo vemos bien, aquí, ven el disco, está aquí grabado en la postal sonora. ¿De acuerdo? También nosotros no tenemos, pero conocemos de instituciones, de otros archivos sonoros nacionales, concretamente en Valencia, que tienen postales sonoras de audio, es decir, se utilizaban para mandar mensajes. El WhatsApp de la época era la postal, ¿no? Cuando llegara, claro. Luego, durante los años 2000, aparece este tipo de discos, los picture discs, que todo el disco ya es un diseño. Muchos investigadores, musicólogos y músicos están investigando sobre todos estos diseños. O sea, que es que las fuentes de investigación del sonoro no solamente es el contenido del propio documento, sino, como estamos viendo, el propio continente, ¿no? Estos últimos de Fangoria, tan bellas, porque como está viendo el revival del vinilo, o diseños como este de Queen, ¿no? de ilustradores importantes y de grafiteros importantes. También fotografías. Fotógrafos de los años 60, 70 fotografian a los artistas y eran contratados por las discográficas. Aquí tenemos esta bella fotografía de la centenaria que se celebra el año pasado, el centenario de Lola Flores, de una fotografía del gran retratista catalán Amalarico Román, pero tenemos fotografías de Ibáñez, del gran fotógrafo Ibáñez, del gran fotógrafo de los años 50 y 60. Este fotógrafo le contrató la discográfica Belter, que es la discográfica catalana, que la verdad, esta discográfica difundió mucho la música la española, lo que se llama la canción española, y hizo una tirada de fotografías importantísimas de grandes artistas, entre ellos de Lola Flores, fotografiados por Ibáñez, con lo cual la carátula, la funda del disco, es un material de investigación muy, muy importante o trascendental incluso en algunos casos. O estos también algunos como de denuncia social, no sé si lo ven aquí, de Nunca Más, ¿no? Del chapapote, es decir, de reivindicación social también, la propia carátula del disco, y como ven ustedes los de abajo, los diseños gráficos de abajo. Incluso me voy a atrever que ahora mismo hemos recibido de Televisión Española un donativo de vinilos de ellos. Bueno, nos han depositado todos los vinilos habidos y por haber de sus instalaciones, nos han llegado a la biblioteca, y lo que estamos comprobando, muchos de ellos los teníamos por depósito legal nosotros, o la gran mayoría los teníamos por depósito legal, pero lo que hemos comprobado al recibirlos es que había una inquisición. Es decir, muchos de esos vinilos vienen que no se puede divulgar, no se puede. Es decir, que tal vez es una fuente de información importante, algunos tracks están rayados, es decir, que no los dejaban que se emitieran por las ondas en los años donde fueron editados. O sea, que hay muchísima información a través del propio soporte que nos da, que es material de investigación. Es decir, el campo está todavía por descubrir, ¿no? Entre los soportes magnéticos tenemos estos hilos magnéticos, no sé si los conocen ustedes, está equivocada la fecha, he permutado, he hecho dislexia, aparecen en 1934 por la empresa AEG, y se polarizan sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. En la biblioteca tenemos 11, es un hilo de acero, como si fuera un pelo de acero. Es el primer documento sonoro donde se registran los documentos de radio. De hecho, Queipo de Llano lo utilizaba mucho para emitir las ondas sonoras durante la Guerra Civil para amedrentar a las tropas republicanas y parecer que estaban avanzando más de lo que realmente avanzaban. Es una táctica de guerra, vamos. Y los que tenemos en la Biblioteca Nacional, solo tenemos 11, se los compramos a un coleccionista en el 2007, Alberto Mengual, y registran sobre todo arengas político-militares de la época de la Guerra Civil, tanto de un bando como del otro. Vamos a escuchar, sé que voy fatal de hora, el himno vasco.
el audio es muy bueno, es un hilo de acero, un simple hilo de acero, ¿no? Luego saltaríamos a la cinta magnética, que la reproducen los magnetófonos. Aquí, sobre todo, lo que tenemos son grabaciones de campo. Aquí ya me dirijo al archivo sonoro, como saben. Las grabaciones de campo, los grandes etnógrafos, antropólogos, van con su radiocasete, con su magnetófono, y son los que se dedican, sobre todo, a utilizar este tipo de soporte, ¿no? Que les va a facilitar una libertad enorme, ¿no?, para poder hacer las grabaciones de campo. Luego, casetes y cartuchos de tipo comercial. Nosotros hemos acometido ya 2 digitalizaciones masivas, siempre con partner, financiándonoslo porque no tenemos que pedir ayuda económica. Una fue a través de Telefónica, otro a través de una entidad pública como es Red.es, y el último ha sido con los fondos PER de la Unión Europea, ¿no? Y hemos digitalizado gran parte de las cintas. Como digo, a pesar de todo lo que acabamos de ver hasta ahora, los documentos sonoros más efímeros, con más peligro, son estos, los magnéticos, porque intrínsecamente los materiales con los que han sido fabricados se deterioran solos, sin hacer nada. Por eso son los primeros en los que debemos de, si pensamos en una digitalización, los primeros que debemos de acometer una digitalización, incluso frente a los discos de pizarra y los cilindros, porque los cilindros y los discos de pizarra, conservados a una temperatura y una humedad adecuada, se pueden preservar, pero estos no. Estos, por mucho que los quieras conservar, se deterioran muy fácilmente. Tenemos grabaciones importantes, pues de endomusicólogos, como digo, por Edote Schubert, y me gustaría recordar aquí al gran profesor, y recordarle no porque sigue vivo, pero está muy malito, y así le doy al gran maestro etnógrafo, folclorista, como al que le gusta que le llamen, Miguel Manzano. Él nos donó todas las grabaciones de campo, vive en Zamora, fue catedrático del Conservatorio de Salamanca, y nos dio todas las grabaciones de campo con las que utilizó luego para hacer los cancioneros de León, Zamora y Burgos. Vamos a escuchar un fragmento de esa grabación de campo. Nosotros catalogamos los archivos sonoros inéditos, es lo que más de tiempo dedicamos. No solamente tenemos de etnomusicólogos, de etnógrafos como José Manuel Pedrosa, que nos ha estado donando todo su archivo en vida, sonoro, sino también incluso de compositores de la talla de Greco, de José Luis de Las, que sus maquetas, sus primeras improvisaciones que graban en cintas de casete, también nos están donando, con lo cual tenemos un archivo inédito muy importante y está justo registrado en ese tipo de soportes tan efímeros, con lo cual son los primeros los que, como he comentado, que acometemos digitalización. Bueno, ya todos los soportes que ustedes conocen, el CD audio, las cintas DAD, las primeras cintas magnetofónicas digitales, y ya, bueno, nos llegan en un pendrive, o nos llegan así los grupos musicales, incluso música oculta, como está usted viendo, nos llegan en un pen, en una memoria USB, ¿no? Y el código QR que decía, nos llega, parece que es un CD, te vas a encontrar con un CD cuando llega y no hay CD. Lo que hay es un código QR que tienes que descargar la música, ¿no? Nosotros, como muchas instituciones, recibimos, como la Biblioteca Nacional de Galicia, la Biblioteca de Cataluña, bueno, recibimos por depósito legal fundamentalmente nuestros fondos, casi un 90%, pero tenemos mucho a través de compra, con el derecho de tanteo, de poder comprar en subastas y a particulares, y donativo estamos recibiendo muchísimo, gracias a que hay una concienciación. Hemos llevado una política de concienciación de que hay que depositar en las instituciones porque solamente se van a poder conservar los documentos para las generaciones futuras, y también canjeamos con instituciones, ¿no? Concretamente, ahora mismo nos han mandado una colección de discos de pizarra muy importante desde el Conservatorio de Música de Barcelona a la Biblioteca Nacional. La ley de depósito legal nos ampara a que todos los editores fonográficos depositen un ejemplar tanto una institución nacional como la Biblioteca Nacional y las instituciones de las comunidades autónomas, que reciben también un ejemplar de cada comunidad autónoma, ¿no? Pero ¿qué pasa nos estábamos dando cuenta que qué pasaba con todo lo que nacía digital? Toda la música que nacía digital, ¿qué pasaba con ella? No se estaba recopilando, estábamos perdiendo muchísima información porque no tiene depósito legal. Entonces, la ley del 2011 ya habló de la importancia del depósito legal electrónico. La ley de depósito legal ha cambiado recientemente, en el año 2002, entró en vigor en enero del 2023.
Y no es que haya una obligación del depósito legal electrónico por parte de las productoras o por parte de los propios compositores que editan, que se autoeditan en la red, ¿no? Pero sí los conservadores, los archiveros, documentalistas que conservamos este tipo de soportes, tenemos que buscar y animarles a que depositen en las instituciones, animarles, y lo están haciendo. El año pasado, por el Día Mundial del Patrimonio Visual, que es el 27 de octubre, hicimos una jornada en la biblioteca porque la primera discográfica que nos ha depositado todo su archivo digital ha sido el sello Subterfuge. El sello Subterfuge, como está en un sello independiente, nos ha depositado. Lo que hace la biblioteca es abrir una FTP para que se depositen todos los documentos sonoros y luego nosotros los catalogamos. Es muy importante que las discográficas, los compositores, sepan que cuando un usuario consulta estos documentos, no puede, va a unos ordenadores que están capados. En la Biblioteca Nacional de Galicia también los pueden consultar ya, porque estamos cooperativamente, los documentos que entran en la biblioteca también son para ellos, ¿no? Para las bibliotecas nacionales de cada comunidad autónoma. Entonces, cuando el usuario va, el investigador a ese ordenador, sabe que no puede hacer descargas porque está capado, no tiene puertos USB porque están cerrados, no tiene acceso a Internet, solo a los dominios de la propia institución y no tiene acceso a las cuentas de correo. Es decir, solamente puede escucharlo y puede investigar sobre ello. Y luego, si quiere una copia por motivos de investigación, se le puede dar, pero por motivos de investigación. Es decir, es muy importante porque ellos tienen que saber que la música tiene que ser preservada y estamos dando cuenta de que la música que está nativa digital no la vamos a preservar, como no la depositemos en las instituciones y las conservemos de cara al futuro, ¿no? También sucede lo mismo con las páginas web, muchas páginas web de archivos sonoros que son inéditos y archivos sonoros que aparece una página fabulosa de descubrimientos y de fondos que tienen magníficos y de pronto desaparece esa página, con lo cual hay que capturarlas y recopilarlas para que sepamos que por lo menos están conservadas dentro de las propias instituciones, ¿no? Durante la pandemia hicimos una recolección de todas las, de todas no, de lo que pudimos, claro, de gente que cantaba en los balcones, que improvisaba canciones en los balcones, de coros, de conservatorios que se unían y se reunían para interpretar en un momento dado. Las hemos capturado y se pueden consultar. Esas páginas han desaparecido ya en la web viva. Sin embargo, en la web muerta, en la web están conservados en las instituciones, ¿de acuerdo? Aquí vemos a Lourdes, una amiga que es profesora del Conservatorio de Música de Lugo, cantando cada 8 de la tarde, bueno, lo que la gente le pedía, ¿no? Y ella lo subía luego a YouTube, ahora ya ha desaparecido y, sin embargo, está conservado en la Biblioteca Nacional. Preservamos también los podcasts. El primer podcast ha sido el de Carlos Galán, de Subterfuge, que es un podcast maravilloso porque él está entrevistando a gente del mundo de las discográficas. Entonces, es una fuente de información muy importante porque todos los archivos discográficos han sido expurgados, los de papel, incluso se han tirado a la basura y, sin embargo, él está recopilando esa materia gris que queda en muchísima gente que está falleciendo y que pueden contar cómo se registraban los discos, cómo se grababan, cómo se editaban, es decir, todo dentro del mundo de la industria discográfica. Está haciendo algo muy importante y por eso este podcast ha sido integrado y vamos a seguir integrando otra serie de podcasts, ¿no? Como decía Cristina, seguimos las normas de la IASA, todos los parámetros que nos marca la IASA. Otras fuentes importantes, y ya termino, son los catálogos de las discográficas, los catálogos comerciales. Tanto Cristina como yo pertenecemos a EDOM, que es la Sociedad Española de Documentación Musical, y uno de los frentes importantes son este catálogo cooperativo en el que participamos instituciones que tenemos catálogos comerciales de fondos históricos, rollos de pianola, discos de pizarra y cilindros de cera. Lo que hacemos es que cada institución tiene sus fondos digitalizados, pero los compartimos a través de este catálogo colectivo que es matriz y que pueden ustedes consultar porque es libre y no solo nos da una información de las matrices y de la información sobre los discos o sobre el rollo de pianola, sino incluso sobre las composiciones musicales del momento, que quién interpretaba con fotografías tan bellas como estas, ¿no? Quién interpretaba, quién componía, cuáles eran los gustos musicales de las épocas, se puede ver a través de esos catálogos comerciales. Importantes también los recursos que están disponibles a través de la nueva página de archivos sonoros de AEDOM, que les invito a consultar, de recursos discográficos y de publicaciones importantes, las que ha mencionado Cristina.
La hemeroteca digital, por supuesto, fuente de información fundamental para el mundo sonoro como complementaria junto con la partitura para estudiar los documentos sonoros, ya que nos habla, me decía antes Alejo, que a través de la hemeroteca digital ha descubierto cuál era la primera composición que se interpretó de música en un cilindro de cera, ¿no? Que quizá el cilindro no se conserve, pero sí hay una referencia hemerográfica de que ese cilindro, la primera grabación que se hizo en España fue en Vigo, yo no lo desconocía, ¿no? Y me la ha comentado él. Bueno, los catálogos que nos permiten acceder a este tipo de documentos, importante el control de autoridades, de intérpretes, de productores, de grupos musicales, muy importante porque somos cabecera del sistema internacional, entonces los intérpretes, compositores, instrumentistas españoles, tenemos nosotros que darles la autoridad para que otras bibliotecas internacionales capturen nuestros registros, igual que nosotros capturamos los de ellos, ¿no? Nuestra página se puede consultar a través de la Biblioteca Digital Hispánica, es el portal digital de la Biblioteca Nacional, y en el caso de los discos de pizarra los hemos organizado por géneros, pero hay maravillosas páginas en otras instituciones, por supuesto la del Concello de Galicia con el archivo sonoro, una página fundamental de consulta de discos de lousas o discos de pizarra, también la Biblioteca de Pontevedra, ¿no? De la Diputación de Pontevedra, la Biblioteca Municipal Musical de Madrid tiene una página que se llama Memoria de Madrid, importantísima sobre discos de pizarra, también el Museo de Música de Barcelona, por supuesto el Archivo de la Música Vasca, la Biblioteca de Cataluña, etcétera, ¿no? Debemos participar y deben de consultar ustedes. La Biblioteca Digital Hispánica también está en proyectos internacionales como son que es la Biblioteca Digital Mundial, europeana, por supuesto, y el Patrimonio Iberoamericano, ¿no? Y ahora la idea de la lucha contra Google, como decimos nosotros los bibliotecarios y los documentalistas, es sacar los catálogos de las instituciones fuera de tener que entrar en la institución para consultar el catálogo. La forma es a través de los link and data, de los datasets, de los datos enlazados, que permiten que podamos consultar los catálogos sin tener que introducirnos en la institución, sino a través de estos yo consulto, por ejemplo, en este caso, he hecho una consulta desde fuera del maestro Alonso, me ha saltado la base de datos enlazados de la Biblioteca Nacional y me dice cuántos libros tiene el maestro Alonso, cuántos registros sonoros, cuántas partituras, cuántos manuscritos, y ya puedo ir saltando e ir linkeando a cada uno de esos enlaces, ¿no? Estamos preparando guías importantes, ya hemos terminado con la de música antigua, estamos ahora con teatro lírico, porque no solo son importantes las fuentes bibliográficas, de partituras y de libros de música antigua, sino también las discográficas, y hemos hecho también una entrada. Y bueno, pues ver cómo hay una transversalidad de los documentos. Antes me lo contaba Alejo, me lo decía Alejo también a la hora de la escucha de los discos de pizarra. De Bretón podemos tener una partitura manuscrita como la tenemos en la institución, pero también tenemos la partitura de Limu, pero tenemos el cilindro de cera, el rollo de pianola, el disco de pizarra, el disco de vinilo, en fin, todas las expresiones en las que esa obra ha sido manifestada, ¿no? Sus diferentes manifestaciones. Lo mismo con la verbena de la paloma. Y ya para concluir, y perdonen por el tiempo, los archivos sonoros musicales y no musicales son desde luego una fuente de información para la creación de contenidos y debemos aunar esfuerzos las instituciones, fundaciones que conservamos ese tipo de documentos y ponernos cada vez más en relación para ayudarnos mutuamente, para colaborar y ayudarnos, ¿no? Porque al final es un patrimonio que es de todos y para todos y debemos de conservarlo para las generaciones futuras, porque si no vamos a llegar a un mundo cosmopolita en el que los chavales gallegos escuchen lo mismo que escucha un chaval japonés y la desgracia de pueblo que queda registrada en este tipo de soportes la vamos a perder, ¿no? Por eso poner el valor del patrimonio sonoro y preservarlo tiene todo sentido una jornada como la de hoy y, por supuesto, agradezco que se sigan haciendo este tipo de iniciativas para que tomemos conciencia de la importancia de estos documentos. Y muchas gracias.